Sevilla, 1930. Su Majestad el Rey Alfonso XIII, que es saludado por Jorge Loring, espera la llegada del Graf Zeppelin de la línea transatlántica. Es el día 16 de abril. Estamos en la época de máxima popularidad de los dirigibles. El aeródromo de Cuatro Vientos es escenario el 15 de diciembre de 1930 de una sublevación contra la monarquía encabezada por Ramón Franco. Se propuso este aviador, aunque renunció en el momento decisivo, el bombardeo del Palacio de Oriente. Fracasada la intentona, los sublevados abandonan España desde el aeródromo madrileño. 1931. Con la proclamación de la República, Ramón Franco regresará a Madrid en unión de otros sublevados. El profesor Augusto Piccard, científico belga, inicia este año en un aerostato especial sus exploraciones estratosféricas. Logró una ascensión de 15.781 metros. En diciembre de 1931, dos pilotos españoles, los capitanes Haya y Rodríguez, llevan a cabo otro de los grandes logros de nuestra aviación: el vuelo Sevilla-Bata sin escalas. Es una verdadera hazaña. Durante 12 horas sobrevuelan el desierto y después una interminable selva. 27 horas y 10 minutos en el aire. Permanecen los aviadores en Guinea hasta el 2 de enero de 1932. En el vuelo de regreso, que iba a hacerse por la costa atlántica del continente, una tormenta de arena avería el aparato. Era este un Breguet 19 Grand Ride de fabricación española. Ambos aviadores habían logrado en octubre de 1930 3 récords mundiales de velocidad en circuito cerrado: el de 5.000 kilómetros, el de 2.000 kilómetros y el de 2.000 kilómetros con 500 kilos de carga útil. Toda la prensa resaltó el logro de estos aviadores con destacados caracteres. Carlos de Haya, uno de los mejores aviadores de nuestra historia aeronáutica, tuvo en su haber importantes inventos como el calculador de vuelo y, sobre todo, un integral giroscópico. El llamado integral Haya, que fue adoptado por nuestra aviación, vino a suponer una trascendental novedad para el vuelo. El cine nos dejó imágenes de una vuelta a España de patrullas militares en 1932. Toman parte en ella, con aeroplanos R-3 y Breguet 19, diversas unidades de aviación procedentes de Madrid, Logroño, Sevilla, León y África. Por el Servicio Fotográfico de Aviación se rodaron planos de su paso por Sevilla, Burgos y Salamanca. La llegada de las patrullas a Barajas es también recogida por las cámaras. Allí están los periodistas madrileños, entre ellos el que sería después famoso autor teatral, Rafael Muñoz Lorente. El aeródromo de Barajas es ya en estos días una importante realidad. Una Real Orden de 9 de julio de 1929 había aprobado la compra de unos terrenos en el término municipal de Barajas a 12 kilómetros de Madrid. Costaron dichos terrenos 730.000 pesetas y se presentaron diversos proyectos para las edificaciones del futuro aeropuerto. Allí aterrizaron desde entonces los aviones de nuestras líneas comerciales y se celebraron exhibiciones de la aviación militar. En una de ellas, conmemorativa de la proclamación de la República, las cámaras pudieron recoger este dramático plano. En 1934 fue presentado allí el autogiro La Cierva. El edificio terminal del primitivo aeropuerto de Barajas ofrecía este aspecto que conservó hasta su primera transformación importante en 1957. Ya habían sido ampliadas las pistas.
aeropuerto madrileño siguió siendo objeto de numerosas mejoras hasta adaptarlo a sus necesidades cada día mayores. El aeropuerto de Madrid-Barajas dio acogida el pasado año a más de 10 millones de pasajeros y a un movimiento superior a los 113.000 aviones. Cercano al aeropuerto madrileño, el Centro de Control de Paracuellos regula el tráfico aéreo de la zona central. En 1932, la Dirección General de Aeronáutica crea el Centro de Vuelos sin Motor, primer organismo que se ocupa oficialmente en España de esta especialidad deportiva. Iniciada por los catalanes, con la sección de vuelos sin motor del Aeroclub de Barcelona y los falsiots, vencejos, de la Sociedad Excursionista Palestra, tendrá verdaderos precursores en el entusiasta Mariano Follé y el ingeniero industrial Juan Maluquer. En este mismo año de 1932, crea el Aeroclub de Sabadell, hoy de los más importantes de España, una sección de vuelos sin motor que contribuirá de forma decisiva a la promoción de este deporte en Cataluña. En Jaca, la bella ciudad ostense, se produjo, el 22 de mayo de 1932, la primera ofrenda de una vida española al deporte del vuelo sin motor, la de Alfonso Zabalza Elorga. Antonio Tramullas, el veterano y admirado operador de noticiarios de principios de siglo, tomó unas fotos del momento del accidente de Zabalza, la de la salida, seguida de otra con el planeador elevándose incorrectamente para caer hacia atrás, como nos explica Joaquín Ara, piloto de vuelo sin motor de aquellos días, como Tramullas y Paco Vizcarra. Los amigos de Zabalza le erigieron un monumento en el cementerio de Jaca que lleva inscrito: Antonio Zabalza Elorga, primer español que entregó su vida a la ciencia de la aviación sin motor, a la edad de 23 años, el 22 de mayo de 1932. 7 días más tarde, muere en Granada durante un festival aeronáutico nuestra máxima figura volovelística de la época, José Luis Albarrán. Otras figuras importantes de esta especialidad en los años 30 son Bescós, Arnal, Muñoz Caballero, Izquierdo y Navascués, que empiezan a volar en el Saso de Loreto. Luego se incorporarán Ordovás y Peñafiel. En el primer concurso de vuelo sin motor celebrado en Monflorite, en 1935, Valentín Izquierdo logra un récord de permanencia de 5 horas y 13 minutos. Tras la Guerra Civil, se crean las escuelas del Cerro del Telégrafo y de Monflorite, y más tarde las de Somosierra y Llanes.
A la época primitiva de la escuela de Somosierra, sin actividad en el momento de rodarse estos planos, corresponden estas otras imágenes, con el profesor Arenas, fallecido en acto de servicio en 1952. Miguel Tauler, una gran figura de la competición y la enseñanza, asistido por Julve, se dispone a emprender un vuelo en el velero Grunau-Babi. Una estampa antigua, una cigüeña, se encarga del remolque. El profesor Albalá durante una clase. He aquí diversas imágenes del lanzamiento del planeador de vuelo elemental Schulgleiter SG-38. Jaime Tauler, director de la Escuela de Somosierra entre 1962 y 1982. Velero Baije. En un modelo como este, logra un español en abril de 1945 el récord mundial de permanencia en el aire con 52 horas y 36 minutos. Se llamaba Luis Vicente Juez. En este Kranich biplaza logró Juez 3 marcas mundiales de altura, con la última de las cuales sobrepasó al campeón del mundo, el alemán Schiller, en casi 3.000 metros. Fue una gran victoria para España, teniendo en cuenta sobre todo la tradición volovelística de Alemania, que revelan estos planos recogidos en la Baviera de después de la Segunda Guerra Mundial y que nos ofrecen estas bellísimas perspectivas. El deporte del vuelo sin motor entraña riesgos, como recoge fielmente la cámara. Pero este riesgo es un atractivo más de este bellísimo deporte. Véase un vuelo invertido realmente espectacular. En la Escuela Nacional del Cerro del Telégrafo se formó en los años 50 Carmen Gil Ochoa, la primer piloto femenino de vuelo sin motor de la posguerra. Es la esposa del profesor Merino, que acude a recibirla espantando efusiones. La siguiente titulada fue la esposa de Luis Vicente Juez. Desde estos ya lejanos días, la afluencia femenina a las escuelas ha sido constante. En la de Ocaña vemos a una alumna sola, ya sin su profesor, en un velero biplaza, el mismo en el que ha recibido las enseñanzas. Veteranos profesores, Antonio Ramos, jefe de la escuela, Cecilio Rodríguez, Naveira, y unos amigos contemplan el vuelo de un compañero que exhibe su pericia ante los alumnos. Campeonato del Mundo de 1952 organizado por el Real Aeroclub de España. Ara, Juez, Núñez, Vicente, Bárcenas, Salinas. Del cómputo de puntuaciones obtenidas en las diversas pruebas, resultó campeón mundial en clase de biplazas el español Luis Vicente Juez, a quien acompaña su tripulante Roberto Bermúdez de Castro. En 1940 se crea la Escuela de Monflorite. Desde entonces se han formado allí 7.500 pilotos de la especialidad que, dicho sea de paso, han sufrido, desde la época fundacional, la tradición del involuntario remojo, que aún hoy siguen experimentando el día de su suelta. Se han realizado en Monflorite 360.000 vuelos y logrado importantes récords y marcas nacionales. Un brillante plantel de profesores, entre los que vemos a los ases Yarza, Ara, con 6 récords nacionales, Juez, con 16, 4 de ellos mundiales, y Ortiz.
A los nombres de estos campeones se unen los de Sevillano, con 4 récords nacionales, los de Álvaro de Orleans, Tauler, Salinas, Ramos, Gutiérrez Gil, Ayesta, muerto en accidente en junio de 1983, Agramont, Gómez Junco, Castrillón, Anglada, Bernaldo de Quirós y Martínez Moneo. Aquí vemos a Juez rodeado de sus alumnos. En 1957 le concedió la Federación Aeronáutica Internacional la medalla Lilienthal, máximo galardón del vuelo sin motor mundial. La tradición catalana del vuelo sin motor tiene hoy continuidad, entre otros, en el Aeroclub de Igualada, que como los restantes de España, lleva a cabo una trascendental labor en pro del deporte aéreo. Fernando Rein Loring era uno de nuestros mejores pilotos civiles en los años 30. Había combatido como aviador militar en la campaña africana, entrando después a prestar sus servicios en una empresa de fotografía aérea denominada CEPTA. Sus aviones y pilotos, Rein Loring a la izquierda, aparecen en estos fotogramas. Con una avioneta Loring E-2, fabricada por su primo Jorge, hizo un vuelo Madrid-Manila en 1932. Obligado a detenerse muchos días en Hong Kong para tramitar el permiso de aterrizaje en Formosa, que no logró, conoció la nueva avioneta inglesa de Wright, Comper Swift, que Rein Loring encargó en el momento a Londres. A su vuelta a España, realizaría con ella un nuevo raid a Manila en mucho menos tiempo. ...1933... 11 hidroaviones mandados por el comandante Ortiz Muñoz van a efectuar unas pruebas para realizar un raid por el Mediterráneo. Piensan cubrir un recorrido, Melilla, Valencia, Los Alfaques, Barcelona y Mallorca, con amerizaje en Pollensa. Estas imágenes recogen el momento de la partida. Las pruebas no arrojaron el resultado deseable y el raid quedó aplazado. Un raid de gran envergadura iba a atraer la atención de España y de los medios aeronáuticos internacionales en junio de 1933. Era el de Barberán y Collar a bordo del Breguet Cuatro Vientos. El avión había sido construido en Getafe, en los talleres de Casa, bajo la dirección del ingeniero Sousa, como ya sabemos, creador, con Birkin y Quesada, del famoso motor hispano-suiza, con quien colaboraron, entre otros, los señores Aguilera, Cuyell, Tomás, Cortés, Turró y Guinea Elorza. Fueron tripulantes del Cuatro Vientos el capitán Mariano Barberán, una de las figuras más importantes de la historia de nuestra aeronáutica, y el teniente Joaquín Collar, catalán, de Figueras. Es el día 10 de junio de 1933. Está amaneciendo. Y los compañeros de Barberán y Collar les desean con una copa de champán el mayor éxito en su empresa. El último adiós. Y nunca más exacta la expresión. Sus compañeros no volverán a verlos jamás. El vuelo constituirá en su primera parte el más rotundo de los triunfos. Fueron 7.600 kilómetros sobre el Atlántico sin desviarse un centímetro de la ruta prevista. La llegada a Camagüey supone la culminación de la primera y dificilísima etapa, considerada como uno de los grandes logros de la técnica de navegación aérea. Un aeropuerto muy distinto al de hoy les da la bienvenida. El gobierno cubano ha recordado con esta placa, en junio de 1983, el 50 aniversario del vuelo. Barberán y Collar se alojan en el Hotel Camagüey, hoy Museo Ignacio Agramonte. En estos jardines se reunieron los aviadores con la colonia española. A Camagüey acuden en avión desde La Habana
El capitán Vives, hoy teniente general en la reserva, entonces agregado a la Embajada de España, y también el mecánico Madariaga, que procede a revisar el avión. La bella ciudad cubana dejará constancia de esta hazaña de los aviadores Barberán y Collar con el monumento que recogen estos fotogramas. Y de nuevo, al aire, hacia La Habana. La llegada del Cuatro Vientos a la capital de Cuba es de indescriptible emoción para todos los presentes. A duras penas, pueden los aviadores abandonar el aeródromo con el embajador de España, señor López Ferrer, en el automóvil de don Alfredo Ornedo, director del periódico El País. En el Diario de la Marina, importante publicación cubana, los aviadores mantienen una conversación telefónica con el presidente de la República Española, señor Alcalá Zamora. Toda la prensa dedica amplios espacios a la llegada de los aviadores, a los que el cariño y el afecto de Cuba no dará ya más descanso en sus habitaciones del Hotel Inglaterra que el imprescindible para no perecer de agotamiento. Frente al Inglaterra se levanta el monumento al apóstol de la independencia, Martí, ante el que Barberán y Collar depositarán flores. Los aviadores se reúnen con el padre Gutiérrez Lanza, director del Observatorio de Belén, cuya ayuda ha sido fundamental para ellos. Hace un calor espantoso. Los bancos entregan al presidente del Casino Español cheques con importantes cantidades que los tripulantes del Cuatro Vientos destinan a obras benéficas. Muchos actos son organizados en su honor. El mayor o alcalde de La Habana les entrega las llaves de la ciudad. Y se suceden homenajes en el Centro Gallego, el Asturiano, el de Dependientes de Comercio, en la Embajada de España. A los 35 años de la ausencia física de España, La Habana se presenta ante Barberán y Collar, como lo está hoy en 1985, en toda su plenitud evocadora. El castillo del Morro, el de la Punta, la fortaleza de la Cabaña, el castillo de la Fuerza, admirablemente conservado y convertido en museo, la bellísima plaza de armas, con el palacio de los capitanes generales, y el del Segundo Cabo, la incomparable plaza de la Catedral. Los aviadores se fotografían con el jefe de la aviación cubana. El mecánico Madariaga, con sus colegas cubanos, revisa el Cuatro Vientos, y el teniente Collar aprovecha bien el escaso tiempo que le dejan los homenajes y las atenciones de aquellos acogedores hermanos de raza. Parece increíble, pero en esta Habana de hoy moderna, que eleva al cielo sus grandes edificios, en esta Habana actual, llena de luminosas perspectivas, que se ensancha día a día, aún se habla de Barberán y Collar y de aquel Cuatro Vientos que llevó allí, hace 50 años, el abrazo fraternal de la vieja España. El 19 de junio de 1933, el Cuatro Vientos se despide de Cuba. Al día siguiente partirá para cubrir su nueva etapa. 1920 kilómetros lo separan de la capital mexicana y 440 de la península de Yucatán, que van a alcanzar sin dificultad. Mientras tanto, el aeródromo de Balbuena, ya hoy desaparecido, que se encontraba en este lugar de México capital, se dispone a recibir a los aviadores españoles.
De pronto, se desata una gran tormenta sobre la región. En Balbuena aparecen los paraguas y la espera se hace un tanto inquieta cuando pasa el tiempo y el avión no aparece. Aeroplanos militares salen en su búsqueda. No hay rastro del Cuatro Vientos. Los periódicos se afanan por informar a sus lectores de las operaciones de búsqueda. En España, la desaparición del Cuatro Vientos produce gran consternación. Todos buscan en la prensa las últimas informaciones llegadas de México. El gobierno de aquel país presta todo su apoyo al embajador de España, señor Álvarez del Valle. En la sede de nuestra representación diplomática se reciben ofrecimientos de todas partes del país. Hasta las sociedades excursionistas se adhieren a los esfuerzos del gobierno y el ejército. De este último se destaca la figura del incansable general Fierro, que recorre con su avión todo posible lugar de caída del aparato español. Pero es inútil. El Cuatro Vientos no aparece. Toda la prensa está pendiente de la suerte de los aviadores españoles. En Madrid, una manifestación de gratitud a México pasa ante la vivienda de la madre y hermanos de Barberán y recorre las calles que llevan hasta la Embajada de la República Hermana. En México, todos los españoles allí residentes se unen para agradecer sus esfuerzos al gobierno. Desde el Casino Español, una imponente manifestación recorre las calles de la ciudad. Pero México esperará inútilmente al Cuatro Vientos. Los aviadores españoles han ofrendado su vida a la aeronáutica después de cumplir una de las hazañas más importantes de su historia. Las serranías mexicanas se guardarán para siempre el secreto del final del vuelo de Barberán y Collar.